Buenas noches, estimados participantes. Les damos nuestra cordial bienvenida a nuestra institución ANDA. El día de hoy nos hemos dado nuevamente cita a fin de poder continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado, funciones y elaboración de instrumentos de trabajador social en la atención especializada de salud. A la fecha ya nos encontramos en la tercera sesión y en esta oportunidad se va a abordar el tema de sobre áreas de intervención y funciones del trabajador social en la atención individualizada en el sector salud. Nuevamente, quien va a desarrollar esta sesión es nuestra ponente, la licenciada Rocío Villanueva. Bien, estimados participantes, sin más preámbulo, ya le vamos a ceder la palabra a nuestra ponente del día de hoy. Gracias, licenciada. Muchas gracias, muy buenas noches con todos. En primer lugar, agradezco por la tolerancia que me han tenido. Ay, pero hubo un tráfico, un accidente en el centro de Lima que no nos dejaban pasar el bus. Bueno, con las disculpas del caso, vamos a abordar el tercer módulo, que es el día de hoy. Vamos a hablar sobre la atención individualizada en el sector salud. Para ello, como es un módulo, parte del diplomado de elaboración del informe social, socioeconómico en el sector público, ¿ya? Ahora, en el sector salud. Ahora, vamos a abordar justamente qué es la visita domiciliaria. Uy, ¿qué pasó acá? ¿Esto qué pasó? Ya creo que... Un momentito, no sé qué pasó aquí. Ya, hoy sí se movió. Ya, ahora sí. Creo que mejor está así. El día de hoy vamos a hablar sobre la visita domiciliaria. ¿Qué comprendemos nosotros por la visita domiciliaria? La visita domiciliaria es una actividad que consiste en acercarse al domicilio de la persona, de la comunidad, para conocer sus necesidades. Quiere decir que el profesional de la salud se traslada desde su centro laboral hacia el domicilio del paciente o del usuario a quien estamos realizando la intervención para desarrollar nuestra atención en el domicilio. También es una actividad de la salud que se realiza en el hogar del asegurado, en el caso de prestaciones de salud, ¿no? Para evaluar su estado de salud, identificar sus factores de riesgo, sus factores protectores, para brindar consejería y promoción de la salud, entre otros. Bueno, asimismo también nos permite a nosotros, esta visita domiciliaria nos permite conocer directamente sobre la situación que puede estar pasando el paciente, como por ejemplo la situación de hacinamiento, puede estar pasando que vive en acumulación, ¿no? Puede que no tenga acceso a servicios, puede que el paciente sea persona en situación de discapacidad, que en silla de ruedas, ¿no? Y el paciente no está adecuado su servicio higiénico, ¿no? Para que el paciente pueda desarrollarse, ¿no? Asimismo, puede que ella sea o él sea el jefe de hogar y no sabemos cómo está llevando, cómo está desarrollándose en su familia, ¿no? Su rol como familia. Ahora, ¿cuál es la importancia de desarrollar o realizar la visita domiciliaria? Uno, nos permite identificar riesgos de la salud, principalmente, ¿no? Donde el personal de salud puede evaluar el entorno del hogar, los factores de riesgo que pueden afectar a la salud del asegurado, principalmente, o del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos permite que puede que el paciente tenga diagnóstico de TBC y hacemos la visita domiciliaria para ver, ¿no? Si el paciente se cocina o no cocina, puede que a algún familiar le da su alimento, o puede que
esté recibiendo una pensión, ¿no? Le están llevando por delivery su alimentación, ¿no? Entonces, en ese sentido, ver, ¿para qué? Para que el programa de TBC pueda ver de qué manera puede apoyarle en ese sentido, ¿no? Para que le pueda dar su suministro de alimentación correspondiente. Y en el caso de los pacientes de VIH también, cómo hacer la parte educativa con la familia. Ah, en los casos del programa PADOMI también se hace la visita domiciliaria para ver sus factores de sus redes, ¿no? ¿No? Entonces, hay diversas actividades que nosotros desarrollamos. Principalmente en consulta externa, a mí me vienen a solicitud del médico, ¿no? Normalmente viene el geriatra, hace la interconsulta, trabajo social, para que pueda efectuar la visita domiciliaria y constatar la condición de salud del paciente, porque puede que sean adultos mayores ambos y ya no pueda trasladarse uno, ¿no? Entonces, la pareja del adulto mayor viene y solicita la atención y no puede trasladarle. Entonces, la trabajadora social va a constatar la condición del paciente o hace la videollamada, hace el informe en qué situación se encuentra. ¿Para qué? Para trasladar a otro servicio o a otra unidad, ¿no? Luego, también se hacen visitas domiciliarias en caso de pacientes en situación de riesgo, ¿no? También podemos brindar la atención y consejería, ¿no? Se puede ofrecer atención médica en base a la necesidad del paciente, ¿no? Si es que necesitamos la intervención de la enfermera, hacer todas las gestiones para que la enfermera también se traslada al domicilio del paciente, ¿no? Hacer la consejería sobre salud, estilos de vida saludable, brindar el apoyo emocional, ¿no? Muchos de los adultos mayores se encuentran en situación de abandono, de aislamiento en la casa, ¿no? Si bien es cierto, viven con el grupo familiar, pero viven aisladamente en el sentido emocional, ¿no? Ya no lo integran, ya no lo incorporan a las decisiones o en las tomas de decisiones de la familia, ¿no? O muchos de los adultos mayores que son solteros, que nunca han formado su hogar, necesitan este acompañamiento porque tiene un primo, un sobrino, una comadre, una ahijada, quien está cuidando de él, ¿no? Entonces, para ver cómo se está desplazándose, cómo se está alimentando, ¿no? Esos factores de riesgo, evaluar. Y si es que hay algunos trámites que vamos a requerir o informar, hacer alguna charla, alguna orientación, brindar a la familia en su domicilio, ¿no? También es importante porque fomentamos la prevención. A través de las visitas domiciliarias normalmente se promueven hábitos saludables, se educa a la familia respecto al diagnóstico del paciente, ¿no? Si el paciente tiene Alzheimer, pues nosotros las trabajadoras sociales educamos a la familia qué implica el Alzheimer y cómo esta enfermedad va a afectar en su desarrollo social, en su niños que se encuentren, por ejemplo, que han sido amputados, ¿no? Frente a eso, nosotros como trabajadoras sociales trabajar con la familia para cómo pueden desarrollar, qué habilidades, ayudarle a tramitar su carne con ADIS, ¿no? Entonces, diversas situaciones que vamos a permitir fomentar la prevención, ¿no? También, por ejemplo, se hacen actividades preventivas, ¿no? Como por ejemplo puedes hacer alimentación saludable, invitas a la nutricionista y hablamos, ¿no? La charla en la familia, ¿no? Sobre, por ejemplo, pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, pacientes oncológicos también, ¿no? Luego, seguimiento de pacientes, ¿no? En algunos casos, como ya les comenté, la visita domiciliaria se utiliza para realizar los seguimientos de pacientes. En el salud tenemos un programa llamado COPOES, que son pacientes oncológicos que tienen ya, que están haciendo metástasis y que ya le han dicho los médicos que requiere calidad de vida. Entonces, en ese sentido, nosotros como trabajo social hacemos todo el plan de acompañamiento en COPOES, hacemos la visita domiciliaria, brindándole acompañamiento,
preparándole al paciente, a los familiares para la pérdida del paciente, ¿no? Entonces, todo ese proceso de duelo tenemos que prepararles, ¿no? Para ello se coordina con psicología o también con enfermería para ver cómo van a ser sus cuidados, si va a necesitar alguna terapia de dolor o algo, ¿no? Entonces, todo eso son parte del proceso de atención del paciente. También, pues, por ejemplo, pacientes que se encuentran en hospitalización y requieren sí o sí que han sido abandonados, ¿no? Pacientes abandonados, los han dejado y necesitan realizar la visita domiciliaria para identificar al paciente. Otros también vienen, falleció el paciente, dejan el cadáver y no hay nadie quien se haga responsable de eso, ¿no? Y es lamentable que muchas de las personas abandonen a sus familiares en la morgue, ¿no? Y muchos de ellos pueden tener un entierro digno o como también ya la fiscalía determina si pueden donar el cuerpo a alguna facultad de medicina para que hagan sus estudios, así, ¿no? Entonces, para evitar eso, nosotros como trabajadoras sociales requerimos hacer la visita domiciliaria para sensibilizar a la familia y que puedan preparar el cuerpo para que puedan tener un entierro digno, ¿no? Que es lo que se merece. También se hace la atención a personas con dependencia severa, ¿no? Hay pacientes que pertenecen a PADOMI, no sé si hay pacientes en el sector, en el CIS, ¿no? En el MINSA, que tenga eh, un servicio, ¿no? Parecido al de Padomi, ¿no? Sé que lo único que hay es la ambulancia SAMU, ¿no? Pero lo más cerca, ¿no? Sin embargo, todavía creo que en el MINSA no existe algún servicio parecido a Padomi, ¿no? Padomi es el programa de atención domiciliaria, que consiste en que el paciente recibe la atención médica porque ya no puede trasladarse, porque ya está postrado en cama, ¿no? Y tiene dependencia de otra persona para su traslado, porque puede ser paciente que esté entubado o necesita alguna atención dentro de su domicilio, ¿no? Entonces, todo ese proceso, lo realiza Padomi en su domicilio, ¿no? Entonces, todo, es importante nosotros, la labor como trabajadores sociales que realizamos en esta actividad. Nuestra información que brindamos nosotros al médico tratante sobre la información que traemos del domicilio es fundamental porque ellos determinan si en casa hay apoyo o no hay apoyo y de acuerdo a eso le van brindando sus atenciones o por lo menos el planteamiento de trabajo que tienen, ¿no? Como es pacientes en rehabilitación, pacientes con problemas de salud mental, ¿no? Van preparándole uno. Ahí sé que nuestras colegas, muchas de nuestras colegas que trabajan en salud mental, desarrollan estas actividades para reinserción social y también reinserción laboral o educativa, ¿no? Entonces van preparando a la familia para cuando el paciente sale de alta, cómo afrontar, cómo desarrollar, cómo aceptar, cómo recibir al paciente, ¿no? Entonces también se ve esas cosas, ¿no? Ahora, este es el formato de la visita domiciliaria. Dentro del formato de visita domiciliaria, eh, dentro del formato de visita domiciliaria tenemos dos. Uno que es salud, que es el formato de visita domiciliaria, ahí como pueden ver, y el otro que es el formato de visita domiciliaria del MINSA. Este es un ejemplo del Hospital Honorio Delgado y de Yonoguchi. Y como pueden observar, son distintos, ¿no? Pero tienen casi la misma actividad. Mientras que en el Instituto Nacional de Salud Mental, como pueden observar, tiene distintos acates, ¿no? Como por ejemplo, los datos generales, la historia clínica, nombre, apellido, referencia del domicilio, teléfono o celular. Y el motivo de la visita, ¿por qué se está yendo a la visita? ¿No? Puede ser constatación de domicilio, seguimiento de caso, charla educativa, charla con la familia o, ¿no? O reinserción social, ¿no? Entonces, todo el objetivo, ¿no? El motivo de la visita. Luego, en las actividades planificadas, ¿qué se va a desarrollar, no? Se va a desarrollar una charla sobre
cuidados, no sé, referente a cuidados del adulto mayor, ¿no? Entonces, todo referente al cuidado del adulto mayor, ¿no? Cómo ha encontrado la situación encontrada, ¿no? Puede que de todos los integrantes del grupo familiar, que eran 8, solamente asistieron 4 o solamente estuvieron 3, ¿no? 3 integrantes del grupo familiar se encuentran en su domicilio para recibir la charla, ¿no? La actividad desarrollada, se realiza la actividad comenzando con el rompehielos, se hace la dinámica de tal, se procede con el desarrollo del tema, se hace feedback con el paciente, con los usuarios, se hacen las preguntas o lluvia de ideas, ¿no? Y se concluye, se brinda comprensión del tema al paciente, ¿no? Y los compromisos, ¿no? ¿Qué compromisos como familia han logrado, ¿no? Que para la siguiente sesión, que es el segundo taller educativo, deben acudir todos los integrantes del grupo familiar, ¿no? O que el paciente, ¿no? En el caso de que sea pacientes menores, ¿no? Que la familia o el papá o mamá ya esté buscando un centro educativo especial que tenga el apoyo de SANE para que pueda y reinsertarse escolarmente, ¿no? Entonces sí. Y las recomendaciones, ¿no? Se sugiere que para la siguiente, en el horario de la visita domiciliaria estén presentes todos los pacientes, todos los integrantes del grupo familiar o así, ¿no? Dependiendo cuál es el motivo de tu visita, ¿no? Eso sería el desarrollo de una visita domiciliaria. Mientras que en el informe de visita domiciliaria de salud, como se puede observar, es un poco más más, más simple, ¿no? O sea, de fácil acceso, de fácil desarrollo, ¿no? Principalmente en mi caso, que mayormente hago las visitas domiciliarias, que son en el área de bienestar, desarrollo la siguiente actividad, ¿no? Ven nombre del trabajador, su domicilio y el motivo. Normalmente es porque han pedido descanso médico o tienen descanso médico prolongado o tienen absentismo laboral y ya, ese es el motivo de la visita, ¿no? Y el resultado del resultado, ¿no? Se encuentra en el domicilio al trabajador en compañía de su mamá que está cuidándole al paciente, refiere que está acudiendo a sus terapias de terapia física, ya está en tales sesiones, ¿no? Respecto a los descansos médicos, se encuentra con el certificado de incapacidad temporal para el trabajo vigente o tiene periodos de ventana de 2, 3 días, ¿no? Entonces los acuerdos es que los periodos de ventana, el área de trabajo social se encargará de validar esa información y verificar en el sistema, ¿no? A través del médico de control. Otro acuerdo puede ser que el paciente está yendo de manera intermitente a sus terapias, podemos decir, ¿no? Paciente debe acudir de manera continua tal día y se programa una nueva visita domiciliaria, ¿no? De las cuales el paciente firma el usuario o el trabajador en este caso firma y pone su fecha, ¿no? De la persona entrevistada y la firma de la trabajadora social. Bueno, eso en sí es la visita domiciliaria más completo. Aparte de eso, de desarrollar esto, también tienes que subir a tu sistema, ¿no? En el caso de salud, al sistema ESI y hacer la evolución, ¿no? Registrar todo lo que hemos hecho en la visita domiciliaria y llenar la historia clínica digital de ESI. Y en el caso del MINSA, también sé que hay otros, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Mental cuenta con su sistema, su historia clínica digital y como también física, ¿no? Entonces hay que llenar esos espacios. En el sistema también, todo lo que nosotros desarrollamos tiene que estar reportado, tiene que estar evolucionado en la historia clínica. A ver, ahora. Este es el informe socioeconómico. Ay, ¿qué pasó aquí también? Un momentito.
Ya, ok, ahora sí, continuamos. A ver. Bueno, vamos a hablar sobre el informe socioeconómico. Este es un tema que es importante que nosotros abordemos porque vamos a aprender un tema que pocos, y es un poco engorroso trabajar este tema porque muchos de nosotros desarrollamos la evaluación socioeconómica en dos partes o en tres sesiones, inclusive hay colegas que hacen en cuatro sesiones, ¿no? Sin embargo, es recomendable hacerlo lo más rápido posible porque puede que normalmente en el MINSA se utiliza este informe socioeconómico, mientras que en el sector en el salud no usamos esto, solo usamos la ficha social porque nosotros no tenemos una directiva de exoneración. En la salud no se hace ningún tipo de exoneración, mientras que en el hospital del CIS, sí, ¿no? Todos del MINSA, sí se hace exoneración de pagos. Entonces, de las cuales vamos a abordar qué es el informe socioeconómico. Y anteriormente habíamos hablado sobre la ficha social. La ficha social diferencia con la ficha o el formato socioeconómico en dos distintos parámetros, ¿no? Uno que tiene un objetivo de estudiar y la situación y la problemática del paciente en el informe, en el formato de la ficha social, ¿no? El estudio inicial que hacemos. Y el informe socioeconómico nos permite a nosotros conocer cuál es la clasificación socioeconómica que tiene el paciente, ¿no? Muchos de nosotras nos o utilizamos o consultamos el Padrón General de Hogares que nos da al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Pero lo más recomendable es que nosotros hagamos el estudio socioeconómico. ¿Por qué? Porque en el Padrón General de Hogares puede que el nivel socioeconómico o la clasificación socioeconómica que tenga el paciente pueda que no esté actualizada, puede que no sea real a lo que el usuario esté atravesando, ¿no? Entonces, nuestro estudio es un poco más in situ del momento, porque estamos estudiando el momento. Puede que hace años el señor vivía, pues no sé, en Miraflores y tuvo algún percance, algún accidente de tránsito, algún problema que ya no puede vivir a tal punto de que tuvo que vender todas sus propiedades para cuidarse, ¿no? Para ir a sus tratamientos médicos, prótesis, órtesis. Y se ha tenido que trasladar, no sé, a San Juan de Miraflores, a Martín de Porres, ¿no? Entonces ya su estatus de su vivienda es diferente, ¿no? Entonces, su estado económico actualmente se hace la evaluación en base al momento en que vienen a realizar, ¿no? La entrevista. Entonces, es importante hacer este estudio. ¿Por qué? Porque el informe socioeconómico es un documento que analiza la situación económica y social de una persona o una familia. ¿No? Se utiliza para conocer el entorno del individuo, ¿no? Y puede servir para tomar decisiones respecto a un tema que puede venir porque va a solicitar exoneración de montos mucho más altos, como por ejemplo 2.000 o 3.000 soles, ¿no? Inclusive hasta 8.000, 9.000 soles, y eso es un dinero auditado que es del Estado, y eso nosotros como trabajadoras sociales tenemos que buscar y velar por el interés de la institución, así como también equilibrar con la situación en que está pasando el paciente, ¿no? Y en base a eso nosotros administrar de manera adecuada, para eso nos permite tener el estudio socioeconómico. Entonces, el informe socioeconómico es la descripción de la situación de una persona según la educación, los ingresos, los tipos de trabajo que tiene, el nivel socioeconómico, por lo general se define como bajo, medio o alto, ¿ya? Entonces, puede ser, pero en nosotros, normalmente aquí en el sistema peruano, de acuerdo a tu clasificación, a tu método de análisis, puedes desarrollarte, ¿no? Entonces ahí tenemos dentro del método de la línea de pobreza, el método de necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Y lo que normalmente nosotros usamos, ¿no?
Entonces, eso podemos ver. Ahora, también podemos ver las características, ¿no? El informe socioeconómico es un documento técnico elaborado por un profesional de trabajo social, exclusivo nuestro. Nadie lo puede hacer, nadie, ¿ya? Se basa en la recolección de información a través de diferentes eh, técnicas, ¿no? Toma en cuenta los ingresos, los gastos y otros factores relevantes. Pueden incluir información sobre la situación familiar, laboral, educativa, de vivienda y otros criterios que la trabajadora social considere evaluar según la necesidad de su servicio o del hospital donde viene interviniendo. Usos. Puede ser utilizado para determinar la gratitud de un servicio, la gratuidad de un servicio, ¿no? Como por ejemplo, solicito la exoneración de un monto o voy a solicitar la donación de una órtesis, de una prótesis, ¿no? Vemos eso. También puede ser utilizado para tomar decisiones sobre, ¿no? eh, Relacionamiento poblacional de alto riesgo, ¿no? Pero que normalmente en el sector salud no se da, pero normalmente ese es su objetivo, ¿no? Puede ser utilizado para identificar los problemas que se requieran y pueden ayudar al gobierno, como por ejemplo, hay muchas, por ejemplo, como les comentaba en las anteriores clases, ¿no? Hay, hace 2 años atrás, inclusive hasta el año pasado, Migraciones solicitaba a las entidades públicas, a las trabajadoras sociales de las entidades públicas, a desarrollar, hacer la evaluación socioeconómica, porque con ese informe, la Migraciones tomaba una decisión para exonerar o no exonerar los, los impuestos que tienen ellos, ¿no? Porque han vencido su permanencia, ¿no? Entonces, y ellos, sus montos son los habitantes, muchos de ellos están con 8.000 soles, 15.000 soles, ¿no? Entonces, en base a eso, ellos determinan. Y es fundamental nosotros como trabajadores sociales hacer un adecuado estudio. También puede ser utilizado para elaborar los instrumentos de planificación y control en base a utilizar una estadística de cuál es el grupo poblacional de nuestra institución, ¿no? Que a nuestra institución, ¿quiénes suelen venir? Pobres, extremos pobres, no pobres o mediano pobre, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Luego, veamos algunos ejemplos. Queridas colegas, voy a compartir el Excel, que es importante. Ok. Ya, ahora sí. No sé si puede ver. Sí, creo que sí se ve. Ahí está, ahora sí. Ok, este es el formato de estudio social, ¿no? Entonces, es estudio socioeconómico. Como pueden ver, tiene varios acápites, ¿no? Normalmente vamos a tratar de llenar para que, es un Excel que ya lo he elaborado yo para que sea de fácil manejo y evitar tantas cálculos matemáticos, ¿no? Entonces, este Excel ha sido construida de fácil acceso, ¿no? Para mí, ¿no? En este caso vamos a estudiar, por ejemplo, a ver, a Rosita Pérez. A Rosita Pérez. Rosita Pérez tiene la historia clínica 1, no sé, 1, 2, 3, y ejemplo, ¿no? Y su número de DNI es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Y su fecha de nacimiento, vamos colocando, ¿no? De 1986, ¿no? Y edad, ¿no? ¿Cuántos años tiene actualmente? Tiene 39 años, es femenina, vive en Los Olivos, en el distrito, no sé, acá, Avenida Naranjal, Avenida Naranjal, 123, ¿no? Ya. Una referencia al costado del óvalo Naranjal, ¿no? Un ejemplo, no sé. Luego, vamos a ver el qué distrito, provincia, Lima, ¿no? Desarrollamos región Lima también.
Lugar de nacimiento, la señora nació en Huaraz, ¿no? ¿En qué fecha ha ingresado a la institución? Puede que haya ingresado el 3 de abril del 2025, ¿ya? Número de celular del paciente, número de celular, no sé, 999, ¿no? Y celular de la familia, de su familiar. ¿Cuál ha sido su celular de familia? Así, ¿no? Lo vamos llenando poco a poco. ¿Cuál es el nombre de la familia? ¿Quién es el familiar responsable? Ana, no sé, Ana. Ahora, ¿cuál es su diagnóstico de este paciente? F20, que tiene esquizofrenia y puede que tenga este retardo mental, ¿no? Y luego es soltero, el paciente obvio, o la paciente. Tipo de seguro, hasta dónde estudió, por el diagnóstico que tiene, posiblemente haya estudiado solamente primaria, ¿no? Y con SEBE. ¿Dónde está? ¿Derivado de dónde? De un centro de salud. Puede haber sido derivado de un centro de salud y marcamos aquí con X. Y tipo de seguro, obvio, es SIS. Luego, hospital de referencia, centro de salud mental comunitario, Quillay, ¿no? Quillay. Luego, vamos a determinar acá si fue verificado por la RENIEC, por la SUNED, todo eso vamos a ver. Estos son criterios que se consideraban en dicha institución, pero ya no. Y acá su composición familiar, ¿no? De las cuales Rosita vive con Juan, con María y Jennifer. Juan es su papá, María es su hermana y Jennifer su sobrina. Bueno, su papá es masculino y las dos femeninos. El señor es casado, ¿no? Soltero, soltero. Sus años de estudios, ambos han terminado la secundaria completa, todos los integrantes. El señor es albañil y gana 3.000 soles. La hermana de María gana sueldo básico, 1.100, ¿no? Y Jennifer, que es estudiante, actualmente, eventualmente gana 500 soles, ¿no? Un ratito, mi gatito está un poco inquieto. Ya, ahora sí. Luego, no, 500 soles. Ahora, como pueden verificar, ya aquí según vamos llenando, solito se va vemos que el tipo de familia es extensa. Los integrantes del grupo familiar son 4, de las cuales el tipo de escolaridad que ellos tienen es de 8 años a 11 años, ¿no? Que es que es secundaria completa. Luego ellos viven en tipo de vivienda urbano marginal, vivienda multifamiliar, pero es de ellos, ¿no? Viven varias personas en esa casa. Luego vemos, un ratito. Ok, ahora también podemos observar acá tipo de alumbrado, si tiene electricidad o no, eléctrico, abastecimiento de agua de una red pública, eliminación de excretas, también vamos a determinar si es o no es, ¿no? Y luego qué tipo de eliminación de excretas tiene. Servicios de entretenimiento, puede que tenga cable, ¿no? Puede que tenga internet también, y ahora todos tienen internet. Netflix ya no, si no utiliza otras plataformas, ¿no? Eh, si da hacinamiento, si hay hacinamiento o no hay hacinamiento, ¿no? Es bueno determinar eso también. Y si es sí o es no, ¿ya? Entonces vemos acá, puede que no, porque son pocos integrantes, imposible que vivan en situación de hacinamiento. Número de personas, 2. Y acá, de manera automática, aquí tenemos una fórmula que hemos utilizado para hacer la sumatoria total de toda la columna que está de ingresos. Y cuanto más vamos llenando acá, cuanto más integrantes, ya se hace de manera automática. La sumatoria de este grupo está pasando a este grupo de aquí, ya a este lado, el consolidado.
Luego vamos viendo que en vivienda no pagan vivienda, no porque es casa propia, ¿no? Pagan de agua, luz, de agua 20 soles, luz 150, cable 25 soles, internet unas gigas de 70, Netflix no tienen, combustible para cocinar, utilizan gas de balón, creo que está en 65 soles. El transporte en toda la familia gasta como 580 soles, ¿no? En educación, una de las hijas está estudiando una carrera, ¿no? Está estudiando. Entonces, como está estudiando, la pensión paga 450, ¿no? Tiene deudas en el banco de 450. Medicamentos, gasta promedio de 120 soles. Tratamiento en algunas consultas, 100 soles, ¿no? Estamos haciendo una simulación. ¿Pensión de alimento pasa? No, nadie pasa pensión de alimento. Entonces, de manera automática también va cambiando todo, ¿no? Entonces, el gasto total es 2030, ¿no? Entonces, ¿y cómo se divide el gasto per cápita? El gasto per cápita es la división de la sumatoria total de gastos dividido en 4. Acá pueden ver la fórmula. ¿Y cómo es la sumatoria total de gastos dividida en 4? ¿Por qué 4? Porque son 4 los integrantes del grupo familiar. Entonces, vemos, ¿no? 507.5 es el gasto per cápita de la familia por integrante del grupo familiar. Todavía no vamos a hacer esta clasificación, no vamos a ver porque estamos recién analizando, ¿ya? Ahora, nos vamos al otro formato. Son 3 formatos, 4 formatos que el día de hoy vamos a hablar. A ver, creo que hay dudas antes de pasar. La composición familiar debe incluir solo a los miembros que viven en la casa. En el caso, si todas las personas que pertenecen al grupo familiar, al núcleo familiar, quiere decir que todos los que comen de la misma olla, ¿ya? Ross, esa es la pregunta. Ross está preguntando, ¿la composición familiar debe incluir solo a los miembros que viven en el hogar? Sí, sí, solo todos los que comen de la misma olla, ¿ya? Eso siempre hay que precisar porque a veces las mamás o adultas mayores dicen, sí, yo tengo, pero mi hijo también, pero mi hijo me visita los fines de semana, pero come también. No, entonces, ¿quiénes comen frecuentemente todos los días? ¿Ya? Eso hay que precisar siempre. Yo siempre, cada vez que hago esa pregunta, ¿quiénes comen de la misma olla que tú? Y ya, sí, ahí vamos dándole su parámetro. Ahora tenemos esta clasificación socioeconómica. Antes de eso tenemos nuestra valoración social, que es esta de acá. La ficha de valoración socioeconómica, que es esta de acá. Entonces vamos indicando su gasto per cápita, ¿cuánto era de este paciente? 507. Entonces, 507, ¿dónde está? ¿En qué rango? Está de aquí, ¿no? Entonces vamos marcando. 507. ¿Cuáles son los años de escolaridad del paciente? Tiene 11 años. ¿Seguro tiene qué tipo de seguro? Tiene SIS. Ok. ¿La vivienda que tiene es de ellos? Sí, es de ellos. Es una casa. Luego, ¿es propia? Sí, es propia. Ahora, ¿es de material concreto armado? Sí, es de material concreto. Techo también, ¿no? Entonces vamos viendo esto. Ok, ahora sumamos todo esto. Aquí muestran nuestros rangos. Ahora identificamos, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cuadros que hemos seleccionado. Cada cuadro que está dentro de esta columna, de la columna B, todo el cuadro que está en la columna B equivale a 4 puntos. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 7 por 4, ¿ahí cuánto ya tengo? Acá ya voy poniendo, voy multiplicando ya. Entonces, ¿para qué? Para que me puedan ayudar y ver haciendo mi sumatoria. Ahora, en este rango ya tengo 28. Aquí en este rango solo tengo 1. Entonces, la sumatoria total, ¿cuánto sería? La sumatoria total sería 29. Ok. Este 29 es mi puntuación final. Y me voy acá a la ficha socioeconómica y busco 29, ¿no?
En este rango, por ejemplo, busco. Aquí no está, esto falta actualizar, queridas colegas, ¿no? Entonces acá vamos a ver. Ay, no, aquí, aquí. No, 4 puntos. ¿No? Y acá vamos vendiendo 29. Aquí ya, creo que es un formato muy antiguo que he utilizado, por ejemplo. Pero normalmente son por rangos, ¿no? Vamos viendo, vamos ubicando aquí. Normalmente este paciente se consideraría aquí medio alto, ¿no? Y podemos poner acá nuestro rango, ¿no? De 0 a, aquí a 0,20, ¿no? Dentro del rango que nosotros estudiamos y estamos viendo. Y de acá sería de 21 a, a, a 40. No, no, de 21 a 40. Y acá de 41 hacia 60. Y acá de 61 guión a 80. Y de acá de 80 guión a 100, ¿no? Entonces, eso sería nuestro rango. Entonces, como nuestro rango puede estar acá, ¿cuánto era nuestro paciente? A ver, aquí, 29. Entonces, según nuestra escala es 29, estaría ubicado aquí, ¿no? Entonces, el paciente es, marcamos y clasificamos, que está en el grupo D, que es bajo y está dentro del grupo de pobre extremo, ¿no? Eso es según nuestra clasificación. Y luego, en la parte de aquí abajo, concluimos, ¿no? Paciente con tales características, tales, ¿no? Todo lo que hemos hecho el estudio y, por tanto, se considera extremo pobre. Ahora, también usamos esto de aquí. Aquí podemos ver la clasificación socioeconómica. Dentro de esta clasificación, dijiste 578 va de 10 en 10. Ok, muy bien. Esto estamos haciendo un ejemplo. Ustedes tienen que construir esta, Janet, tenemos que construir esto en base a los rangos establecidos cada año. Ahora les voy a explicar de eso, ¿ya? Como pueden observar aquí en el método de la línea de pobreza, esto de aquí, hay dos, bueno, acá el Instituto Nacional de Rehabilitación ha utilizado 3 métodos, como pueden ver, ¿no? El método de pobreza, de línea de pobreza, este método que es el, voy a poner de color verde. El método de necesidades básicas insatisfechas y el método integrado. 3 métodos ha considerado para estudiar al paciente, ¿no? Por ejemplo, en el método de la línea de pobreza, solamente están clasificando basándose en los gastos per cápita. Por ejemplo, si se están basando en el gasto per cápita, ¿cuánto era el gasto per cápita de nuestro paciente? Era 507. Entonces, como era 507, vengo acá y clasifico. ¿Dónde estará ese grupo de 507? Según la línea de pobreza, el paciente estaría ubicado acá, ¿no? Inclusive acá. Me voy a borrar esto. Y, y estaría clasificado aquí, dentro de este grupo, ¿no? Entonces, al estar clasificado dentro de este grupo, el paciente se consideraría pobre no extremo. ¿Y de dónde saco estos rangos o estos montos? ¿Los pongo yo, mi criterio o de dónde saco? No, ustedes saben que el INEI cada cierto tiempo actualiza su índice de pobreza, su línea de pobreza, ¿no? Entonces, en base a eso, vamos a poder nosotros eh, utilizar estos rangos. Y cada año cambia, cada año, ¿no? Entonces, este rango era utilizado en el 2021. En el 2021 era este rango. Entonces, hay rangos, no sé actualmente ahora cuánto estará, porque como les comento, ya ahora que me he cambiado de empleo, ya en el sector, en salud, ya no hacemos este estudio, ¿no? Porque no tenemos la normativa para hacer esta atención, porque se supone que nuestros asegurados ya se encuentran en condición no pobre, supuestamente, ¿no? Según ese análisis. Ahora, también hay otro método, que es el método de necesidades básicas insatisfechas, que es la más real y la que más se acerca al usuario, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta? Este es el NBI, ¿no? Y se utiliza de acuerdo a los criterios. Acá tenemos varios criterios que nosotros podemos determinar y evaluar.
Hogares en vivienda con características físicas inadecuadas, ¿no? Nivel crítico, hogar que habitan en viviendas cuyo material es, eh, ¿cómo se llama? Puede considerarse que no esté adecuado, ¿no? Que sus paredes estén mal, ¿no? Aquí ven. Extremos que tiene quinta, piedras, puede ser de barro, ¿no? Aquí podemos observar todos los criterios que está considerando. Ya, voy a bajar un poquito más para que puedan observar. Ah, aquí está, ¿no? Es de adobe, de quincha, ¿no? Son improvisadas de cartón, de ladrillo, pero que no esté bien, este, bien construido, ¿no? No esté acabado. Ah, y esto de aquí, hogares en hacinamiento. En hogares de hacinamiento se considera nivel crítico más de 3 personas que viven en un solo cuarto. En un cuarto, en un dormitorio, viven 3 personas. Y dentro de esa habitación es una habitación multiuso. ¿Por qué? Porque puede que dentro de esa vivienda cocinan y duermen. Y también a veces utilizan como sala, ¿no? Entonces, eso. Y marcamos eso. En nuestro caso, ¿cuál era? A ver, vamos a determinar cuántas habitaciones tenía acá y vamos viendo acá. Concreto es de concreto armado, parquet, ¿no? Tiene parquet, concreto armado, eléctrico, vivienda propia, hogar, ¿no? Familia extensa. Ok, urbano marginal. Muy bien. ¿Y cuántos viven? 4, dice acá, ¿no? Viven, número de personas, 4, ¿no? Aquí no hemos marcado cuántas habitaciones hay. ¿Cuántas habitaciones hay? Ya, pongámoslo 2, ¿ya? Y número de dormitorio, acá, normalmente son 5, ¿no? Sala, cocina. Y tengan 2 dormitorios. Dentro de esos dormitorios nos vamos acá y vamos viendo, ¿no? 2. Si son 2 y viven 4 personas y no estarían considerando ya en condición de hacinamiento, ¿no? Porque viven 2 personas en una sola habitación. Luego, también vemos acá otro estudio, otro acápite que está considerando. Le voy a agregar esto de aquí. Acá. Hogares en vivienda sin desagüe o con ningún tipo, ¿no? Hogar que no dispone de servicios higiénicos por red o tubería, o solamente tiene pozo ciego, letrina, así, ¿no? Entonces, eso evaluamos. Luego, pero en este caso, el señor, no, pues, ¿no? No marca, entonces quitamos esto. Luego vemos en el tema hogares en vivienda en situación con niños de 6 a 12 años. Pero como no tenemos esta característica, no estudiamos, porque dentro de nuestro grupo que estamos estudiando ahora, el ejemplo que estamos haciendo, no hay niños. Luego, alta dependencia económica, ¿no? Dice que en alta dependencia económica, el paciente o la persona no cuenta, dice, hoy voy a aumentarle un poquito más para que puedan ver todo el campo. Ya, ok. Nivel crítico, dice alta carga o dependencia económica, que indica la presencia más de 3 personas por ocupación o cuando no existe en el hogar ningún miembro que ocupa. El jefe de hogar no cuenta con nivel alguno de educación o solo logró educación inicial o hasta primaria incompleta. Pero como podemos ver, acá hay un equilibrio, como pueden ver en la parte de economía aquí, ¿no? Sus ingresos de acá del señor es de todo el grupo familiar es de 4.600, porque hay 3 integrantes del grupo familiar que aportan. Y el gasto total es de 2.300, ¿no? Casi la mitad que eso lo destinan tal vez para la comida, para el área de recreación, puede que lo destinen para y compra su vestimenta, ¿no? Y otras cosas. Eso, por ejemplo, no estamos evaluando, no se evalúa, ¿no? Y acá también, ¿no? ¿Cuántos hay, ¿no? Aquí es importante. Pero cada indicador que nosotros hacemos también es importante que, de acuerdo a nuestra necesidad de nuestro grupo poblacional, considerar. Luego,
También, bueno, eso sería con el método de necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Como podemos ver, nuestro usuario no pertenece aquí, a este grupo, entonces borramos. ¿A dónde pertenece nuestro grupo? A este de acá, ¿no? Que en sus paredes exteriores no pertenece acá a ninguno de estos grupos, como pueden observar, ¿no? Entonces, ahora, también hay el método integrado. ¿Cómo es el método integrado? El método integrado es la combinación del método de línea de pobreza y necesidades básicas insatisfechas y clasifica al usuario, al paciente, como pobre, no pobre. Dentro de este criterio dice, hay una en línea de pobreza, solo tenemos pobre o no pobre. Y en el método de necesidades básicas insatisfechas tenemos hogares con NBI, hogares sin NBI, así nada más. Dentro de ello vamos a clasificar hogares en situación de pobreza. Ejemplo, nuestro paciente está en no pobre, ¿no? Pobres no extrema ya, pobres, pobres. Entonces estamos de esto de acá, pobres, en esta línea de acá, ¿ya? Estamos en esta línea. Ahora, pero no tiene ni un NBI, ¿no? Acá vemos. No hemos marcado nada, ¿no? Porque ambos tienen nivel educativo, sí tienen acceso a agua y servicios básicos, no hay niños, presencia de niños, ¿no? Y en economía sí podemos considerar, ¿saben por qué? Porque se supone que es un paciente con esquizofrenia y retardo mental y por tanto él no trabaja, pues no es independiente ni nunca va a trabajar tampoco. Entonces marcamos de alta dependencia económica que hay un integrante que sí o sí. Entonces, ¿cómo tenés que considerar aquí? Y esto borramos, esto también, y hacemos el cruce y nos resultaría esto de aquí. Es el cruce, ¿no? Entre pobres, ¿no? Y un hogar insatisfecho. ¿Cuáles serían? Según el método integrado, serían hogares en situación de pobreza crónica, ¿no? Entonces vamos viendo de acuerdo a qué necesidad nuestro grupo poblacional se va a moldar, se va a ver. Luego, algunas observaciones que consideramos, ¿no? Si es que no hay ningún NBI, que en este caso, que puede ser que no, estaremos ubicando en este lado de aquí, ¿no? Entonces vamos a poner rosado. Ok, aquí, hogares en situación de pobreza reciente, que el señor esté pasando por una situación de pobreza reciente, ¿no? Ahora, es importante ver esto porque, esto creo que ya lo vimos. Es importante eso porque en base a esto hacemos nuestra exoneración de pago. A ver, tenemos preguntas. Susan. ¿Cómo trabaja en salud con personas en situación de calle, excedente, sin soporte familiar para que puedan recibir el tratamiento que requieren? Un usuario cuenta con la salud activa. Ya. Se supone que el paciente se encuentra en situación de calle. En este caso es esquizofrenia el que tiene. Ahora, cuenta con un seguro activo. Lo primero hay que buscar sus redes familiares. ¿Quién se va a responsabilizar del paciente? ¿Para qué? Porque nosotros en salud tenemos un programa que se llama el programa DIA, que es de salud mental. Tienen que internar al paciente para que pueda estabilizarse y buscar sus redes familiares. ¿Para qué? Para que sus redes familiares se haga responsable del paciente, ¿no? Se supone que hay alguien quien trae a la persona en situación de calle, que puede ser algún familiar o ya nosotras como colegas, ¿no? Entonces, y como colegas no vienes y toma tu paciente y te dejo. Asumo que ya se ha hecho el estudio como trabajadora de X institución, ya hizo el mapeo de su vivienda, ya hizo estudio de su caso al paciente, ¿no? Y en el caso que no ha hecho un trabajo tal vez así, minucioso, se reporta a la colega, viene en estas condiciones el paciente y hace el estudio, la trabajadora social y ve. Pero si es que está en crisis, ¿no? El paciente, pero si el paciente no está en crisis, es a través de consulta externa, tiene que venir por su tratamiento a consulta externa. Ros, los de los gastos que, a ver,
de los gastos son aproximaciones mensuales. Sí, son, no todos ahora que es muy delicado hablar de temas económicos, la mayoría de la gente, no les gusta hablar de su tema económico, ¿no? Entonces yo normalmente suelo ser un poco más delicada en esos temas, ¿no? ¿Qué es LP? Dice. LP es línea de pobreza, Nancy. Ok. Paciente dice que no tiene a nadie. Ok. De los gastos aproximados mensuales. ¿Y qué hacer cuando el paciente dice que no tiene a nadie? No existe ese caso ahora, mi querida Ross. No existe una persona que viva solo en el mundo. No existe. Tiene una comadre, un compadre, un vecino, un ahijado, alguien. No existe una persona que viva aislado porque el ser humano es social. Ahora, que Nancy LP, línea de pobreza, sí. Bueno, en base a eso, nosotros como trabajadores sociales ya hicimos este estudio, por eso muchos de ustedes les digo que hacer este estudio se hace en un día o hasta en 2 sesiones. Muchas de nosotras también hacemos esto y nutrimos con la ficha social, porque han visto que hay ciertos datos de la ficha social. Entonces, también ya vamos avanzando la ficha social y hacemos la valoración social, ¿no? Y hacemos el estudio. Y yo hago esto, normalmente manejo este Excel porque ya lo he construido. ¿Por qué? Porque antes pasaba que nuestras colegas hacían de manera manual, se dificultaban, no sabían cómo hacer, ¿no? Pero lo bueno es que a veces muchas de nosotras, las colegas nuestras, que manejamos un poquito más algunos temas informáticos, ya lo hemos actualizado, ¿no? Como por ejemplo, es algo rápido de hacer, inclusive si ustedes gustan, pueden hacer ya enlazar, ¿no? Que este dato de aquí salga a este rango, ¿no? Si ustedes son más inteligentes que yo, evidentemente, o saben mucho más que yo en el tema de computación, pueden hacer su fórmula y que inmediatamente, ni bien salga su clasificación socioeconómica capital, está en este rango, ¿no? Pero para eso hay que saber fórmulas en el Excel para que de una manera inmediata pueda salir. Entonces, queridas colegas, muchos de nosotros utilizan el método de línea de pobreza para identificar más rápido al paciente y ubicarlo. Porque el método de línea de pobreza es un tema monetario que utiliza el Instituto Nacional de Estadística. Y el método de necesidades básicas insatisfechas utiliza el CISFO. Por eso es que tienen varios indicadores que ellos abordan, ¿no? Y el tema del método integrado, poquísimas colegas lo utilizan porque ya es muy puntual, ¿no? Porque tienes que hacer el primero y el segundo para luego concluir en el tercero. Ese es el trabajo. A ver, acá, Ros, en caso no haya un familiar, puede haber conocidos, pero no necesariamente sería en cargo del paciente. Es que cuando se hospitaliza un paciente, Ros, siempre hay un familiar responsable o una persona responsable. ¿Por qué? Porque tiendes a que el paciente sea abandonado en el hospital. Y recuerden, ahora, hasta el 2016, existe la norma de la desinstitucionalización del paciente. Antes, cuando una persona o una familia tenía un paciente con F20, con esquizofrenia o de salud mental, lo que hacían era, es que me he cansado yo como cuidador, como familia, y no voy a asumir más, así es que quiero llevarlo al hospital y que se quede ahí. Y muchos de ellos, inclusive ya lo han institucionalizado el paciente que vive ahí, ¿no? Que vive años ahí, solo esperan que la muerte les llegue, ¿no? Es muy duro decir, por ejemplo, nuestros compañeros del Hospital Valdizán, ¿cuántos pacientes tienen ahí que todavía no se han desinstitucionalizado? Porque así como ustedes refieren, ¿no? Los han abandonado, los han dejado. Ubisap dice, buenas noches, por favor, ¿en dónde puedo visualizar los valores o criterios de la línea de pobreza actual? Estoy buscando. Sí, en el INEI. De este año 2025 no hay, siempre es del año 2024, un año antes, ¿no? Y se trabaja con lo del año antes, porque de este año recién van a salir en enero.
Y en enero recién actualizas tu línea de pobreza, tu valoración. Siempre se trabaja con los datos del 2024, porque ni siquiera estamos terminando el 2025 todavía, pero siempre es así, Yubisa. Luego después de hacer este estudio, vamos a hacer a la última, ¿no? ¿Qué es la boleta de exoneración? Una vez que nosotros ya hayamos hecho la clasificación socioeconómica y hemos determinado que nuestro paciente, hemos hecho la clasificación socioeconómica y hemos concluido acá en el formato de que es pobre o pobre extremo, puede ser no pobre, entonces hacemos aquí el formato de exoneración. ¿Qué cosas voy a exonerarle, no? Voy a exonerar consulta externa. ¿Qué cosas? ¿Cuánto dice, no? Importe total de la deuda, que sea 8.557, ¿ya? Ese sea el monto. Y el monto a pagar, ¿cuánto va a ser en exoneraciones? ¿No? ¿Cuánto es la consulta externa? ¿Cuántas consultas externas? Todas las consultas externas, examen terapias, ¿cuántas terapias va a ser exonerar al paciente? 5, 6, 7, 8 terapias, no sé, ¿no? La intervención en psicología, de todos los servicios que tiene la unidad donde trabajas, hay que poner en esta escala, ¿no? Y de acuerdo también de tu normativa de exoneración de pagos, ahí tienes tu formato, cómo vas a desarrollar. Y la observación acá, ¿no? ¿Cuánto es el monto importe que vamos a corresponder a hacer todo esto? Puede que su importe sea 8.554, ok. Acá importamos, acá hacemos el visto bueno de la jefe inmediata de la unidad de trabajo social o la coordinadora y la profesional responsable, quien está haciendo la exoneración, ¿no? Y luego a las finales, como siempre les digo, terminamos haciendo el informe socioeconómico para determinar por qué estamos exonerando tanto y cuáles son los ingresos del paciente, ¿no? A ver acá. Pacientes perpetuos, estancia hospitalaria voluntaria. Sí, pues hay pacientes que son así, ¿no? Muchos de ellos ya están institucionalizados. Alina, ¿cómo busco en el ENI esas valoraciones o clasificaciones? Tienes que buscar la última el último, los valores de clasificación socioeconómica de los reportes del INEI, pero tienes que ser muy escueta porque el INEI te saca tanta información que la verdad a veces marea. Buenas noches, Lee. Si hay un familiar, pero hace resistencia de ser responsable de la concientización, indicando que mi familia es cambiante en sus decisiones. Ay, no, retraso mental moderado. Ya, en ese caso, lo primero es buscar, ¿no? Siempre hay un familiar responsable, quién son su familiar directo. Para eso es importante hacer el trabajo de sensibilización, hacer tus charlas con la familia, ¿no? Hablarles qué implica el retardo mental, cómo es que el paciente actúa así, por qué él actúa de esa manera, por qué de un momento a otro está bien y luego al otro día está enojado, puede que en un rato esté tranquilo, está estable, luego llega un momento en que se enoja. Y entonces, y recuerden, un paciente con problema de salud mental no es de él exclusivamente, es porque alguien del grupo familiar también tiene. Si dentro del, puede ser que la mamá también tenga este problema. Normalmente es así. Si hay un integrante del grupo familiar con problemas de salud mental, es porque dentro del grupo del núcleo familiar también hay alguien. Y ese alguien hay que prepararle, hay que educarle, ¿y qué pasa si ese alguien es justamente su cuidador, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer la sensibilización para evitar el desgaste del cuidador, ¿no? Que le dé el síndrome del desgaste del cuidador, enseñar al grupo familiar cómo deben ser los cuidados. ¿Qué pasa si durante 24 años solamente la mamá estuvo cuidando al paciente y el papá trabajaba en la mina? ¿No? Que es mi último caso. La mamá era profesora, ha dejado de trabajar para dedicarse a su hijo con problemas de salud mental que tenía retardo mental grave. Y el papá trabajaba en la mina. Y la mamá, siempre el papá trabajaba y los días que venía puntual, hacía cosas puntuales, actividades educativas o de esparcimiento con el hijo, ¿no?
pero ¿quién hacía el acompañamiento a sus terapias, a sus tratamientos, para que vaya a terminar su escuela inclusiva? Todo eso lo hacía la mamá. Entonces la señora viene a consulta y dice, ya estoy cansada, ya sé esto, ¿no? Entonces mi función como trabajadores sociales, hacer la visita domiciliaria y ver quiénes más son sus redes familiares, que en este caso era el papá, y hablar con el papá sobre las responsabilidades paternas que tiene, que el papá no es solamente el suministrador de economía, sino también es parte fundamental del desarrollo del paciente, ¿no? Entonces, todas esas charlas lo tienes que hacer con la familia enfocado en el bienestar del paciente. A ver, si el paciente, Alan nos dice, si el paciente es extranjero sin documento e ingresó por emergencia, ¿cómo podemos exonerar los gastos de farmacia y servicio? Ya, regla número 1, farmacia, laboratorio, rayos X no se exoneran. ¿Por qué? Porque es un bien que tiene que estar rotando dentro del servicio. Hay un flujo dentro de esas áreas de laboratorio y farmacia, otro paciente va a salir perjudicado. ¿Qué cosas que no se exoneran nunca? Farmacia, laboratorio, rayos X, tomografías, esas cosas, porque son recursos que tienen que fluir dentro de la institución. Pero lo que sí puedes exonerar son eh, atención médica, hospitalización, consulta externa, esas cosas, ¿ya? Y luego por ejemplo, ¿qué más dice? Extranjero. Pero si ha sido un extranjero sin documentación, asumo que ya para que ingrese has tenido que identificar y has cruzado información con migraciones y migraciones te ha reportado cuáles son los datos del señor, de tu paciente, porque si no, no vas a poner NN. No se puede hacer, a menos que el señor tenga un accidente de tránsito, ha perdido toda la memoria, ¿no? Entonces tienes que comunicarte con imagen institucional para que difunden todos los medios que esa persona se encuentra en tal hospital y necesitamos identificarlo para su tratamiento. Pero ya si es paciente extranjero, lo primero, hablar con migraciones que te dé el reporte total, ¿no? De todo, dónde vive, con quién vive, todo el rastreo completo, ¿no? Y buscarle en la SUNAT, tal vez tiene alguna empresa, no sé. Pero si es extremo pobre, como en el caso de los pacientes venezolanos que vienen de emergencia, sí o sí tienes que hacer un trabajo. Y como siempre les digo, en emergencia es un trabajo que tienes que hacerlo dentro de las 24 horas, pero ya, porque el paciente bien se estabiliza y se va a su casa o bien se estabiliza y pasa a hospitalización porque necesita intervención quirúrgica. Nancy, frente a este caso se busca soporte familiar y no hay familiar hacer la denuncia, dependiendo si el adulto eh, si es adulto fiscal penal, menor, es que le... Claro, Nancy, correcto. Karen nos dice, hay varios usuarios abandonados, no quieren hacerse cargo de los familiares. Por eso es importante, si ya tu paciente se quiere institucionalizar o quieres tenerlo, y ahí tienes los medios, busca al juzgado de familia, ¿no? A la fiscalía de turno, reportar el caso. Ya las autoridades ya harán todos los actuados correspondientes respecto a un paciente en situación de abandono, y si es adulto mayor, llevarán a algún asilo, ¿no? Ver eso. Del caso de extranjero, del caso de Nancy nos dice, del caso de extranjeros, dependiendo las políticas institucionales, si se pueden exonerar sustentando con un informe social en caso de nuestra institución. Ah, interesante, Nancy. Nancy, ¿dónde estudias? ¿Dónde trabajas? Susan, ¿y cómo se hace con usuarios NN para exonerar las atenciones en el MINSA? Pero los pacientes, tus pacientes NN, asumo que son tus pacientes que vienen de situación de calle, ¿no? En esos casos, sí, pues, ¿no? Que hay pacientes, tienes que exonerar el monto total, ¿no? No hay forma. Sí o sí tienen que... Ah, Nancy, muy bien, Nancy, en el hospital del Minsa, pero ¿qué hospital? ¿No? Entonces, aparte de eso, ¿quién era? Susan. Aparte de eso, Susan, cuando nosotros tenemos una directiva de exoneraciones, ahí estamos nuestros rangos. En la directiva de exoneraciones te dice, por ejemplo, de qué edad, bajo qué criterios y parámetros vas a exonerar y hasta cuándo.
Y ellos mismos te ponen. Voy a compartir la exoneración, la directiva de exoneración de pago del Ministerio, del MINSA. Voy a dejar, a ver, voy a buscar eso ya, mientras eso, un ratito. Del Instituto Nacional de Rehabilitación. Acá creo que vi. Vamos a ver. Debe estar aplicando la. Vamos a ver. No sé si es este. Voy a ver. Ah, este de quién es. A ver. No sé si es esta de acá. Un ratito voy a ver. Voy a buscar para mostrar. No, esta no es. Es esta de acá, creo. No, no está, no lo tengo a la mano. No sé, debe estar en un archivo que ya lo haya guardado antes o que tal vez los haya compartido en la anterior clase. Pero sobre normativas también vamos a hablar, creo que está la octava clase o la sexta clase, creo. Ahí vamos a abordar más. Ahora, retomando esto, ¿hay alguna duda? A ver, acá también hay alguien que quiera hablar. No lo encuentro, pero es una clase que vamos a abordar sobre las directivas. Alicia, en caso de los pacientes de accidentes de tránsito que no tienen SOAT ni recursos económicos. No, pero se supone que has hecho la denuncia, ¿no? Se supone que hay una denuncia que ya han tenido un accidente de tránsito y recuerdan, salud no cubre atenciones a accidentes de tránsito. Entonces, el MINSA sí, ¿no? Pero siempre en cuando que no haya tenido SOAT. Bueno, ahí sí se hace la exoneración, pero si tiene SOAT, se hace la denuncia. Y la exoneración también es previo a presentar la denuncia respectiva, ¿no? Luego que dice, ya, ok. Patti, buenas noches. ¿Por qué salud exige sacar cita para hacer consulta o preguntas a la escuela de salud? ¿Por qué? Porque es importante por dos cosas. Porque la orientación va enfocado en base a la historia clínica del paciente. ¿Por qué? Porque yo no puedo orientar en base a la versión que me manifiesta el paciente. Porque el paciente te dice un sinfín de cosas, pero tienes que contrastar qué cosa ha evolucionado la indicación médica, la última indicación médica. ¿Qué me pasa? No, normalmente a mí, ¿no? Mis pacientes dicen, señorita, que estoy esperando la cita de oftalmología, yo debo operarme ya, estoy en espera hace 8 meses y nadie me llama, no me dice nada, ¿no? Entonces, ok, muy bien, señor, voy a ver cómo va su historia clínica referente a oftalmología, ¿no? Veo al señor le han solicitado que se haga fondo de ojo y no se ha hecho fondo de ojo, pero sí se ha hecho, no sé, campimetría, tantos exámenes y no se ha hecho tantos los exámenes que ha indicado el doctor. Entonces, la función de la trabajadora social es revisa la historia clínica y dice, ok, señor, le falta la campimetría, por eso es que no esté tal cual, pero ok, le vamos a ayudar a gestionar su cita para la campimetría. Luego le hago yo, normalmente, ¿no? Le hago paso por paso, le escribo qué cosa es lo que vamos a hacer, después de esto, cuál es el siguiente paso, para que no se olvide, porque mayormente son adultos mayores, vienen y se olvidan qué hacer, piensan que porque ya han ido, el doctor les ha dicho en una primera sesión, señor, te vas a operarte. Y el señor está esperando que se va a operar en la siguiente sesión, ¿no? Entonces, se olvidan que tienen que hacer sus preoperatorios. Inclusive, el médico le dice, señor, usted es candidato a operarse de la vesícula o de la próstata, ¿no? Y el señor no se ha hecho todavía sus exámenes, no
pasa por su riesgo quirúrgico, o cuando le han llamado, el señor no contestó porque no contestó la llamada, porque el señor no contesta, dice llamadas desconocidas, o ha perdido su cita, ¿no? Entonces vamos viendo en base a la evolución de la historia clínica. No hacemos evaluación, no hacemos orientación basada en en la manifestación del paciente, porque el paciente te dice muchas cosas, pero tienes que ver la historia clínica. Ah, ok, este señor necesita tal. A veces paciente, bien, necesita para pasarme a Padomi, y vemos que es un paciente oncológico, y pacientes oncológicos no ve Padomi. Entonces vemos, ok, señor, yo quiero, y le ¿no? Cual y va orientar en servicios que hay aquí, y le vamos orientando al paciente qué es lo que debe hacer, o su familiar a dónde debe acudir, así, ¿no? Entonces, es todo ese proceso que tenemos que hacer, queridos colegas. Por eso es importante revisar la historia clínica. Y eso creo que no solamente no solamente es en el hospital donde nosotros estamos, sino también eso se hace en el MINSA. Yo cuando trabajaba en el MINSA también, obvio, lo primero que hacía, ver la última evolución del médico. Luego, si venía señorita, porque esto, que lo, veía lo que ha hablado su enfermera, lo que ha hablado su psiquiatra, lo que ha hablado la psicóloga tal vez en su última atención le ha dicho, tiene que pasar por interconsulta al asistente social, el señor nunca vino, ¿no? Entonces, en base a eso se hace el plan de trabajo, se hace la actividad. Siempre revisando la historia clínica, no podemos trabajar en base a lo que nos dice el paciente, porque el paciente nos puede decir muchas cosas. Y luego, en vez de orientarlo, desorientamos al paciente, porque lo que tenía que hacer una cosa, terminó haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, eso es, queridas colegas. ¿Otra duda, alguna inquietud? ¿Aló, colegas? ¿Hay alguien más? Creo que ya no. Bueno, eso es el estudio. Los voy a compartir el Excel para que puedan adecuar a a su trabajo y estimada en calidad, el colega quiso hacer una consulta y debí sacarse cita. Ah, Patti, en ese caso, si vienes a hacer una consulta sobre tu trabajador o el paciente, pero no eres tú la paciente, sí o sí tienes que sacar cita con el DNI del paciente, ¿el colega? Porque evidentemente vienes a hacer una consulta para una tercera persona, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacerte la orientación en base a algo? A menos que vengas a decirme, no, licenciada, quiero entrevistarme porque quiero ver los diferentes servicios que hay acá y quiero que me ayudes, me digas esto. Ahí sí, ¿no? Porque normalmente si son pacientes que vienen de eso, pueden ser pacientes que no tienen descansos médicos o que tienen su periodo de ventana, ¿no? Y también eso, evaluar, ver su periodo de ventana, todo eso en base a la historia clínica y decirnos, sí, ahí está tal cosa. Y bueno, sobre otras cosas, yo normalmente cuando vienen a un paciente, una colega nuestra, licenciada, es sobre un asunto que va del servicio suyo o de un paciente. Si es de un caso de un paciente. Ok, si es un caso de un paciente, tiene que sacar cita con el DNI del paciente para ver lo que usted me va a consultar referente al paciente. Cris dice, hola, quería consultarte si al momento de darle la orientación social o tenemos la historia clínica, nosotros también. Sí, sí, Cris, tenemos que hacer sí o sí toda atención de trabajo social que eres profesional no médico, sí o sí tienes que registrarlo. Así que sea, ¿no? Paciente solicita, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando viene una trabajadora social y preguntar, trabajadora social de la empresa tal acude para hacer seguimiento sobre descanso médico prolongado y refiere que tiene verdad, le faltó tal o le hicieron, necesita cambio de contingencia y tal cual, no, y da. Inclusive pongo el nombre de la trabajadora social para evitar problemas. Cari, buenas noches. En caso de exoneración, ¿hay una directiva nacional? No, o red que realice la formación. No, la directiva, Cari, lo construyes tú en tu institución de acuerdo a tus análisis y tu grupo poblacional. Pero vamos a ver sobre la creación de directivas. La siguiente semana vamos a estudiar. Tengo ejemplares de 3 directivas del Instituto Nacional de Rehabilitación, uno también tengo la directiva del Instituto Nacional de Salud Mental y del Niño.
Esos tres vamos a analizar para que vean cómo es y cómo pueden construir su directiva. Ya, queridas colegas, que no es nada del otro mundo. Bueno, me despido cordialmente de ustedes. Gracias por la tolerancia. Ustedes saben, algún hecho, accidente de tránsito siempre está en la capital. Siempre hay algo. Pati, ¿dónde lo ubicamos, colega, para sacar cita? No necesariamente tienes que sacar cita. Estamos aquí nosotros. Me pueden seguir en la plataforma y a través de la web. Ya saben, mi nombre es Rocío Villanueva. Me puedes buscar en el Facebook, en el Instagram también. Entro ahí y trabajo actualmente en el Hospital 3 Suárez Sangamos de Salud de Miraflores. Bueno, queridos colegas, les mando un fuerte abrazo. Cuídense bastante. El siguiente viernes nos estamos viendo. Hasta luego. Muchísimas gracias, licenciada Rocío. Nos estamos viendo la siguiente semana a fin de poder continuar con el desarrollo de este diplomado. Bien, estimados participantes, con ello hemos llegado a la parte final de esta tercera sesión de este diplomado. Para el día de mañana estaré habilitando en su aula virtual todo lo referente al video y también los materiales que nuestra ponente ha compartido en esta sesión. Recuerden siempre ingresar a su aula virtual. En el aula virtual están todas las 2 sesiones que hasta la fecha se han desarrollado. Bueno, para el día de mañana estará habilitado la sesión de hoy. Cualquier consulta o duda nos pueden escribir a través de nuestras asesoras de ventas. Ella les podrá brindar toda la información correspondiente, ya sea del diplomado o de esta sesión. La siguiente semana vamos a abordar este tema. A ver, voy a verificar en el Facebook. A ver, a ver, un momento, está cargando. Internet está súper lento y no me permite visualizarlo. Aquí voy a cambiar. No carga. A ver, voy a habilitar el otro. El internet está bien pésimo, la señal y no me permite descargarlo. Bien, el tema que se va a abordar en la siguiente sesión es esta: áreas de intervención y funciones del trabajador social en la hospitalización y emergencia. Es el siguiente tema que se va a abordar el día 9 de mayo. Con esta sería la cuarta sesión.
Bien, bien, estimados participantes, con ello vamos a cerrar la sesión de hoy. Siempre recordarles o instarles a fin de que puedan ingresar a su aula virtual. Ya he verificado también de Norma su inscripción. Se le ha enviado toda la información correspondiente en su WhatsApp, mientras ella no lo ha verificado, pero igual se le ha indicado dónde está la información que se le ha brindado al momento de realizar su inscripción. A ver, estimada Gladys, voy a dejar los números de contactos ahí en el chat. A ver, un momento. Me deja su número ahí en el chat. Lo voy a anotar y le voy a enviar toda la información. Bien, en este momento estoy dejando en el chat. Esos son los números de nuestras asesoras de ventas. Hasta la próxima, estimada Alejandra. Nos vemos el día viernes 9 de mayo. Gladys, acá voy a dejar los números de contactos. ¿Cómo pueden? Ya, bien, ahora sí. Lo voy a tomar nota. En un momento le estoy enviando la información. Ya lo tengo. Bien, con ello finalizamos esta sesión. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Y que tengan un bonito fin de semana. René, también, si es que te has inscrito, se te ha enviado toda la información correspondiente. Estoy viendo que me están revisando los mensajes que se les brinda posterior a su registro. Voy a compartir nuevamente el enlace de la página web. Bien, ahí está René, estoy dejando en el chat. Es a través del enlace anda.edu.p, con la opción ingresar, consignas eh, el usuario que nos has dado, que es tu correo, y la contraseña es su número de su DNI. Ahí en su aula virtual está el video, las dos sesiones, todavía queda pendiente esta sesión, y también los materiales. ¿Sí? Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Nos estamos viendo en nuestro próximo evento académico.